Hola y bienvenidos a esta clase del curso introductorio a la electrónica de potencia. La clase de hoy abordará otro dispositivo electrónico que se usa especialmente en circuitos de potencia, que se denomina el tiristor. El tiristor es un dispositivo relativamente antiguo, podríamos decir, uno de los más antiguos de hecho en el ámbito de la electrónica, porque data prácticamente de 1951. A veces también los tiristores se denominan como dispositivos SCR, rectificadores controlados de silicio por las siglas en inglés. Estos términos se suelen intercambiar. Determinados autores denominan el tiristor como una familia de dispositivos y luego dentro de esa familia el SCR es uno en particular. Pero a veces también esos papeles se invierten. El SCR se denomina como los SCR como la familia de dispositivos y el tiristor como uno dentro de esa familia. Aquí nos vamos a referir prácticamente de manera indistinta a un determinado tipo de dispositivo que puede ponerse en conducción a través de la puerta, pero que no puede cortarse con ese terminal de control. El corte del dispositivo se produce de manera similar a como ocurre con un diodo a través del cambio en las condiciones de conducción del circuito. El SCR o tiristor además es uno de los dispositivos más grandes en la electrónica de semiconductores que existe. Puede haber dispositivos que tengan hasta 10 centímetros de diámetro. El símbolo común para representarlo es este que estoy dibujando aquí. Parecido al símbolo de un diodo, pero tiene un terminal adicional que es el terminal de control que se denomina puerta. Tenemos, al igual que en el diodo, un ánodo y un cátodo. Estructuralmente es un dispositivo de cuatro capas de semiconductores NP-NP que se van alternando. Voy a representarlas aquí de una manera simplificada. Tenemos la región de cátodo, lo voy a poner al revés, como sería visto desde arriba en la aulea, que corresponde con este símbolo invertido. Una región de, como digo, de cátodo con unos electrodos. Esta región es una región muy dopada tipo N. La región de puerta, que está conectada a toda la zona tipo P. Esto sería cátodo y esto sería la puerta. Luego hay una capa N que suele estar poco dopada y una capa tipo P, especialmente en la zona inferior que está muy dopada, que correspondería con el ánodo del dispositivo. Estos son electrodos metálicos, igual que aquí, para hacer las conexiones con las distintas regiones del semiconductor. Entonces, si nos fijáramos, por ejemplo, dentro de este dispositivo, en esta zona de aquí, lo que nos encontramos es una estructura P, N, P y otra vez N. Un conjunto de 4 láminas semiconductoras con distintas polaridades de dopado que se van alternando. Entonces los voy a representar aquí al lado, empezando por el ánodo y llegando hasta el cátodo. Tendríamos de manera simplificada, salvando las características en detalle que tiene que tener el dopado, cómo debe doparse exactamente para que el funcionamiento del dispositivo sea óptimo. De forma simplificada sería P, empezando desde el ánodo, N, P y N otra vez. Y aquí tendríamos el cátodo y la puerta está conectada a esta región de aquí. Aquí tendríamos la puerta. En principio uno podría pensar, pues este dispositivo, ¿cómo es posible que funcione? Porque en realidad aquí tengo una unión de semiconductores PN que corresponde con lo que conocemos como un diodo. Luego aquí tengo una unión NP que corresponde con un diodo, pero ahora estaría enfrentado al anterior.
Y luego tenemos otra unión PN, tendríamos otro diodo en esta configuración. Aquí estaría el cátodo y aquí estaría el ánodo. Y la puerta en realidad pues quedaría como aquí. Entonces, en principio, uno podría decir, ¿cómo es posible que este dispositivo conduzca si en esta dirección la corriente se encuentra un diodo que bloquea el paso de corriente? Y en esta dirección, pues con más motivo tenemos dos diodos que bloquearían el paso de la corriente. Pero en realidad, si uno visualiza el dispositivo de una manera un poco distinta, si volvemos a representar esas 4 capas, a ver si lo dibujo un poco mejor. Tendríamos P, N, P, N. Aquí estaría, como hemos dicho antes, el ánodo y aquí abajo el electrodo de cátodo. Electrodos metálicos. Y por aquí quedaría la conexión del terminal de puerta. Ahora, pensemos en una línea imaginaria que nos dividiese el dispositivo de esta manera. Partiese esas regiones intermedias en 2 mitades, más o menos. Entonces nos quedaría una región PNP en esta primera región, esta primera zona o conjunto de regiones, y luego tendríamos aquí una región N seguida de una región P y luego una región N. Son como 2 transistores, un transistor PNP conectado con un transistor NPN. Habría como 2 transistores cuyas regiones en ciertas secciones se solapan. Si eso lo representamos en términos del símbolo eléctrico de un transistor, aquí arriba tenemos, como hemos dicho, un transistor de tipo PNP. PNP quedaría de esta manera. Y luego en la parte inferior del dispositivo tenemos un transistor NPN. El transistor NPN quedaría de esta manera. Y ahora vamos a ver cómo se solapan esas regiones. Qué tipo de conexiones tengo que hacer. Aquí abajo tendríamos el cátodo, lo vamos a poner conectado a tierra, y aquí arriba el terminal positivo, el ánodo. Ocurre que está en esta región, que corresponde con la base del transistor PNP, tenemos conectado también el colector del transistor NPN. Esta región es tanto la base del PNP como el colector del NPN. Entonces este punto y este punto eléctricamente son el mismo. Y luego ocurre, si nos fijamos en la siguiente región, que la base del transistor NPN, el transistor inferior, coincide también con el colector del transistor PNP. Entonces esta base se conecta a este colector. Y a su vez ahí tenemos el terminal de control, el terminal de puerta. Y ahora, ¿cómo cambia la situación en el dispositivo si en realidad lo consideramos como 2 transistores que tienen ciertas regiones solapadas? Bueno, si aplicásemos un pulso a la puerta del dispositivo, un pulso de corriente en la práctica, entraría por aquí corriente, y esa corriente potencialmente puede hacer que el transistor inferior, el transistor NPN, comience a conducir. Entonces, en una primera fase podríamos decir que se introduce corriente en la base, este transistor, la unión empieza se pone en conducción, y por tanto tendríamos una corriente de colector. El transistor empieza a conducir. La segunda fase sería una corriente de colector circulando, que a su vez es corriente de base del transistor PNP. Si hay una corriente saliente por la base del transistor PNP, este transistor empieza a conducir. Empieza a conducir y tendré una cierta corriente de colector.
Ahora, si yo retiro el pulso, ese pulso de corriente, estaríamos ya en esta parte donde el pulso ha sido retirado. Esta corriente de colector la puedo utilizar para volver a alimentar la base del transistor NPN inferior. Y se produce una especie de realimentación positiva en la que el dispositivo, una vez que está disparado, se retroalimenta y cada vez digamos que se dispara más hasta que llega a unos niveles de saturación. Entonces únicamente necesito, de esta manera simplificada en la que hemos dicho cómo funciona el dispositivo, un pulso inicial que me sirve para activar el dispositivo, y una vez que ese dispositivo, entre comillas, ha arrancado, se ha puesto en conducción, si le retiro el pulso sigue funcionando. Esto es diferente, por ejemplo, al caso de un transistor, donde yo tengo que mantener, en el caso de un transistor bipolar, una cierta corriente en la en la base, y en el caso de un transistor MOSFET, un cierto potencial puerta-fuente si tenemos un MOSFET de enriquecimiento. En el caso del tiristor no es así, aplico el pulso, luego lo retiro y el dispositivo ya se queda disparado. Las curvas características de un transistor, de un dispositivo tiristor, vamos a representarlas como serían aquí. Al lado pondremos la corriente de ánodo y aquí vamos a representar el potencial ánodo-cátodo. Ánodo-cátodo y corriente de ánodo. Bien, la curva tiene una apariencia algo así. Para tensiones ánodo-cátodo negativa, en realidad muy negativas, hay a cierto nivel de tensión negativa una ruptura del dispositivo. Esto puede ocurrir en tensiones de hasta menos 7000 voltios en el caso de un tiristor. Son tensiones que realmente pueden ser muy altas. Aquí podemos tener una pequeña fuga, en realidad muy pequeña, comparada con los niveles de corriente que puede manejar el dispositivo. Y luego para tensiones ánodo-cátodo positivas se produce una situación de bloqueo parecida así, la corriente es muy baja, y llega un momento en que si llegamos a cierto límite de tensión, se produce una ruptura y tenemos una zona de resistencia negativa y luego una corriente parecida a la de un diodo, una corriente que sube muy rápidamente y que implica una pequeña caída de potencial, pero muy pequeña, parecido a como ocurre en un diodo. Esa sería la característica que tendríamos para el caso en que no aplicásemos un pulso de corriente en la puerta. Es decir, el dispositivo se puede disparar incluso sin pulso de corriente si la diferencia de potencial ánodo-cátodo es suficientemente alta, si se alcanza esta diferencia de potencial de ruptura. Ahora, si aplicamos pulsos de corriente en la puerta, lo que ocurre es que ese disparo se produce a tensiones ánodo-cátodo inferiores. Entonces, si la corriente de puerta va haciéndose mayor, a medida que utilizamos una corriente de puerta mayor, la curva de disparo se produce a tensiones ánodo-cátodo inferiores. Este dispositivo entonces tiene una zona que podríamos decir que es de conducción estable, sería todo esto de aquí, y luego una zona de conducción inestable que correspondería con esta región que tiene una resistencia negativa y que rápidamente nos lleva a otra zona de conducción estable. Entonces el dispositivo nunca quiere estar en esta zona de resistencia negativa, nos va a llevar hacia las situaciones estables. La ventaja que tenemos entonces es que si utilizo una corriente de puerta relativamente grande, puedo disparar el dispositivo con tensiones ánodo-cátodo bajas. En esta curva además podemos destacar ciertos niveles de tensión corriente. Esta de aquí, en este punto, tendríamos una cierta corriente y una cierta tensión. Corresponde con lo que denominamos la
corriente de mantenimiento. Y este sería el voltaje de mantenimiento. Corriente de mantenimiento y voltaje de mantenimiento. Esta corriente es la mínima corriente que yo tengo que tener circulando por mi tiristor para que éste se mantenga en funcionamiento. Si la corriente baja por debajo de este nivel, si la corriente en el tiristor, la corriente ánodo-cátodo, baja por debajo de ese nivel, entonces el dispositivo se apagaría, se cortaría la corriente y tendría que volver a dispararlo. Ya no, aunque aumentase el voltaje, a no ser que llegase a su nivel de ruptura, no funcionaría otra vez. Esta tensión, como hemos dicho, sería la tensión de ruptura para corriente cero, a la cual corresponderá igualmente un cierto nivel de corriente de ruptura, que si yo lo alcanzo estando el dispositivo en la situación de bloqueo, pues me llevaría a la zona inestable, y si estoy ahí durante un cierto tiempo empezaría a conducir. Son los voltajes y corrientes de ruptura. Y tenemos que tener siempre presente que una vez que el dispositivo está puesto en conducción, no podemos apagarlo por la puerta. Si yo aplico aquí dejo de aplicar un pulso, o incluso aplicase un pulso de corriente negativa en este dispositivo tal cual, no se puede cortar la corriente. Lo único que puede cortar la corriente, pues, como ocurre con un diodo, que haya un cambio de polaridad, que se dé la circunstancia en el circuito, por los elementos a los que el dispositivo esté conectado, en los que la corriente se tenga que cortar. Básicamente, como digo, debido a cambios de polaridad. Existen tiristores especiales que se denominan GTO, de los que hablaremos un poco al final, que sí se pueden cortar por la puerta, a costa de que se pierdan ciertas prestaciones. En este caso, lo único que podemos hacer para cortarlo es que la corriente disminuya por debajo de este nivel de corriente de mantenimiento. También se denomina a veces corriente de enclavamiento debido a las circunstancias del circuito, y si la corriente disminuye tanto, porque probablemente haya un cambio de polaridad, el dispositivo quedaría cortado. Vamos a hablar ahora entonces de cómo quedarían las curvas de corriente-voltaje, la evolución durante la puesta en conducción, cómo sería el transitorio de puesta en conducción de este dispositivo. Curvas corriente-voltaje durante la puesta en conducción. En conducción. Me he equivocado. Marcador. Supongamos un caso sencillo de circuito donde podríamos tener, por ejemplo, una fuente sinusoidal, una fuente AC, que aplica un cierto voltaje sinusoidal, y aquí un dispositivo tiristor que está conectado a un cierto circuito de control, que en realidad lo que hará será, pues, atendiendo a la fase que tenga en mi fuente sinusoidal, a aplicar pulsos de corriente a la puerta. Este ejemplo, bueno, sería muy sencillo. Entonces, VA es una tensión en principio de forma sinusoidal. Y lo que queremos ver es cómo se podría poner en conducción el dispositivo, en qué circunstancias y cuáles son las curvas características durante esa puesta en conducción. Entonces, vamos a representar, como siempre hacemos, en una gráfica, en este caso tensión de puerta, corriente de puerta, mejor dicho, y luego la corriente ánodo-cátodo, corriente de ánodo, y cuál sería la tensión ánodo-cátodo. Supongamos que, bueno, estamos en este semiperiodo inicial de la función sinusoidal. Hemos esperado un cierto tiempo, de forma que a lo mejor estamos en esta zona de aquí, donde
la tensión ánodo-cátodo será positiva. Si el dispositivo está bloqueando, tenemos aquí una tensión positiva, aquí tendríamos 0, mi referencia a tierra. El dispositivo está bloqueando una tensión positiva. Entonces, en esas circunstancias, como la corriente va a circular de ánodo a cátodo, el dispositivo podría dispararse. En este momento, una vez que tengo una diferencia potencial positiva, yo me puedo plantear el disparo del dispositivo. De hecho, habitualmente, en términos de fase, la diferencia de fase entre el momento que yo teóricamente podría disparar el dispositivo, que sería aquí, una vez que tengo una tensión positiva que implicaría corrientes positivas, y el momento en que realmente decido disparar, esa diferencia de fase se le denomina ángulo de disparo. La diferencia de fase respecto al momento que yo podría haber disparado es la que disparo realmente el dispositivo para que entre en conducción. Bueno, pongamos que disparamos en ese momento, y para ello pues aplicamos una corriente positiva en la puerta. Haríamos algo así, un pulso de corriente. Aquí estoy representando tiempo que tendría su correspondencia con la fase. ¿Qué ocurre cuando aplico el pulso de corriente positivo? Pues como ocurre habitualmente en los dispositivos, hay un cierto retraso hasta que el dispositivo empieza a responder. Esta era la tensión ánodo-cátodo. Y hasta entonces, como estaba bloqueando, teníamos una corriente cero, y la tensión ánodo-cátodo pues sería una tensión alta. En realidad, bueno, si tenemos una función sinusoidal, pues supongamos que la escala de tiempo es tal que prácticamente la constante en ese intervalo que estamos considerando. Entonces era una tensión alta. En este momento disparamos, correspondería con ese ángulo de disparo que yo he elegido, y hay un cierto retraso hasta que el dispositivo empieza a responder. En ese retraso es lo que habitualmente llamamos el tiempo de delay. En este caso sería el tiempo de delay de la puesta en conducción. Durante ese tiempo, pues la tensión permanece igual y la corriente sigue siendo cero. Luego, a continuación, en el caso particular de los SCR, la corriente sube de una manera en la puesta en conducción relativamente lineal, y se alcanzaría pues la corriente que corresponde al circuito de acuerdo a la carga que yo tenga. Supongamos que fuera ese nivel de corriente. En ese intervalo de tiempo en el que la corriente está subiendo, la tensión está disminuyendo. Disminuye también linealmente, de una manera bastante lineal. Este sería el segundo intervalo de tiempo. Y luego, aunque a veces no se representa en los SCR, aquí al final, una vez que hemos alcanzado ya la corriente que me permite el circuito, todavía la tensión ánodo-cátodo no baja a su nivel mínimo. Hay un cierto intervalo de tiempo donde todavía está disminuyendo. Esto se denomina el tiempo de propagación o esparcimiento de la carga o de la zona de plasma, incluso se le habla así, se denomina así en algunos libros. Es un tiempo en el que se está formando, digamos, el canal volumétrico de conducción dentro del dispositivo. Son dispositivos relativamente grandes y está expandiéndose la zona de carga de portadores que me permite la conducción. Hasta que no cae totalmente la tensión ánodo-cátodo, podríamos decir que el dispositivo todavía no está en plena conducción. Y eso tiene algunas implicaciones, porque hay que tener, en el caso de los SCR, los tiristores, especial cuidado con esta derivada. La derivada de la corriente de ánodo respecto al tiempo, en esta fase de puesta de conducción no puede exceder ciertos límites, porque si todavía no está completamente formado el canal del tiristor, si bien hay corriente ya funcionando y está operativo, la caída de potencial se produce todavía en una región relativamente pequeña que no está completamente formada, y eso puede dar lugar a disipaciones muy altas de calor
que pueden dañar, como digo, irreversiblemente el dispositivo. Entonces, esta derivada, esta pendiente, viene denominada, viene referenciada en las hojas características y nos dice cuáles son los límites de corriente de derivada de corriente que puede tener el dispositivo en la puesta en conducción. Y este tiempo, que no lo he señalado aquí, sería el tiempo de subida. Siempre nos referimos a la corriente, tiempo de subida de la corriente. Bueno, y esa en esencia, ¿cuál sería la forma de ponerse en conducción el dispositivo? En términos de corriente, si la representásemos aquí en esta gráfica de forma simultánea, pues hasta que no hemos disparado la corriente sería cero y luego tendríamos una cierta corriente que seguiría, de acuerdo a la carga, a la forma de onda sinusoidal. Una vez que el dispositivo está disparado, de hecho, una vez que alcancemos la corriente de mantenimiento, de enclavamiento, que era lo que habíamos denominado aquí como I sub h, una vez que alcancemos este nivel de corriente, supongamos que estuviese aproximadamente por ahí, la I sub h, el dispositivo ya queda disparado. Entonces, yo podría haber retirado en principio el pulso mucho antes, porque una vez que alcance ese nivel de corriente se produce esa realimentación positiva y el dispositivo ya se queda, como digo, disparado. ¿Cómo es, esto sí, la puesta en conducción, cómo es el corte de un SCR? Pues el corte de un SCR es muy parecido al corte de un diodo. Hace falta que el dispositivo tenga una polaridad invertida durante un cierto tiempo, es decir, en la práctica que la corriente ánodo-cátodo sea inferior durante un cierto intervalo de tiempo a la corriente de enclavamiento para que el dispositivo se corte. Además, el corte de los dispositivos SCR es relativamente más lento que la puesta en conducción, como ocurre también con los diodos. De hecho, la puesta en conducción, si se compara con el corte del SCR, puede considerarse prácticamente instantánea. Las gráficas de tensión y corriente durante el corte, pues las podemos representar. Aquí arriba la tensión ánodo-cátodo y aquí abajo la corriente ánodo-cátodo o simplemente corriente de ánodo. Si el dispositivo estaba en conducción, pues habría una cierta caída de potencial ánodo-cátodo, la que corresponde a la conducción. Y supongamos que en este momento pues, ocurre algo en el circuito que implica que el SCR, el tiristor, se quiere cortar. Hasta entonces, si estaba en conducción, la corriente sería elevada. A partir de ese momento, como ocurre con el diodo, la corriente empieza a disminuir de una manera bastante lineal, llega a un cierto valor mínimo, que es la corriente, el pico de corriente inversa de recuperación, para el llenado y mejor dicho, el vaciado de portador de la carga y la formación de las regiones de deflexión. Y luego la corriente se recupera a cero y ya quedaría prácticamente en cero. Hasta que no se alcanza ese nivel de corriente mínima negativa, el SCR mantiene prácticamente un potencial constante de conducción y luego puede pasar ya a tener el potencial de bloqueo en inversa. Esta sería la curva idealizada en la práctica. La curva real en términos de corriente, pues pinto aquí sobre la otra, puede parecerse más algo así. Bueno, esta parte siguiendo la anterior, pero luego a lo mejor tarda un poco más en alcanzar la recuperación, no se corta tan bruscamente, y la tensión aquí bajaría ligerísimamente y luego aquí haría algo así, suele tener un pico. Esa sería la azul, la real, que en la práctica usamos la versión verde, que es la idealizada para cálculo. Esta sería la tensión inversa de bloqueo que está soportando el SCR. Igual que ocurre con el diodo, una vez que se cruza la corriente por cero, hasta que se vuelve a recuperar a cero, este intervalo de tiempo se denomina el tiempo de recuperación inversa. Como he comentado, en la práctica
la recuperación del diodo, del tiristor, también ocurre con el diodo, no es tan rápida como hacemos en esta idealización. Entonces aquí normalmente se toman criterios una vez que la corriente se acerque suficiente a cero, 10 veces menos, por ejemplo, del máximo. A ese tiempo se le establece como del modelo ideal el final de la recuperación del diodo, cuando se alcanza esa situación de un determinado de valor de corriente de referencia en la curva real, que puede ser, como digo, 10 veces menos a la de pico. Cuando se llega a ese nivel se dice que el diodo ya, o el tiristor en este caso, se ha recuperado. También hay que destacar que si una vez que está el tiristor bloqueado, es decir, si yo pasara a volver a tener una tensión positiva entre el ánodo y cátodo, no va a conducir. La velocidad a la cual se produzca ese cambio en la tensión puede provocar también un disparo indeseado. Es decir, si aquí nuestro SCR que estaba en conducción ha pasado a bloquearse porque se ha invertido la polaridad en la tensión y la corriente quería ir al revés y se ha cortado, si muy rápidamente vuelvo a poner una tensión positiva entre ánodo y cátodo, es decir, si esta derivada, la pendiente es muy grande, por encima de cierto límite, la derivada de V forward, V ánodo, cátodo respecto al tiempo, entonces el SCR puede volver a dispararse. Hay un cierto límite de derivada que tampoco se puede superar. La transición tiene que ser, dependiendo del SCR, pues por debajo de un cierto límite. Eso quiere decir que si someto al SCR a una señal alterna, tengo que tener cuidado con las derivadas que no sobrepasen esos límites para no tener una situación de disparo incontrolado, o no deseado, mejor dicho. Bueno, esta es la esencia del dispositivo SCR, muy utilizado en el ámbito de la potencia para manejar grandes corrientes y grandes tensiones. Y vamos a hacer ahora una pequeña referencia a otro tipo de tiristor que sí permite el que la corriente se corte desde la puerta. Es lo que se denomina el GTO. GTO. Que por su sigla en inglés sería un tiristor cortable por puerta. Sí, GTO. Como hemos comentado, los tiristores, pese a sus muchas ventajas, tienen el inconveniente de no poder apagarse mediante un terminal de control. Y eso hace que no sean siempre adecuados para determinadas aplicaciones, en particular para las aplicaciones de potencia conmutada. Cuando queremos ser muy eficientes nos vamos a circuitos de potencia conmutada y el tiristor no es un circuito adecuado porque no puedo cortarlo, no tengo ese grado de libertad. Para ello se introducen estos dispositivos, los GTO, a cambio de unos ciertos compromisos, por tener esa funcionalidad adicional de poder cortarse. Siguen siendo dispositivos de 4 capas con modificaciones en la estructura y en los dopados para que se puedan cortar a través del terminal de puerta. El símbolo eléctrico del dispositivo es muy parecido al del tiristor que acabamos de ver. Y en este caso tiene 2 flechas, una entrante y otra saliente, simbolizando pues la opción de apagarlo y encenderlo a través del terminal de puerta. Los terminales se denominan de la misma manera. Tenemos un ánodo, un cátodo y una puerta. Con un pulso de corriente positiva, el dispositivo entra en conducción, pasa de ese estado de bloqueo a la conducción, y con un pulso de corriente negativa, yo saco la carga de una de las uniones del dispositivo y puedo cortarlo. Entonces, la estructura interna, aunque sigue siendo, como he comentado, un dispositivo de 4 capas, está modificada en términos de dopado para que
sea fácil sacar esa carga, para que se pueda cortar a través de la puerta, cosa que no se puede hacer con un tiristor convencional. A cambio, se pierden prestaciones, en particular las características de bloqueo en inversa son peores. Típicamente un GTO convencional en inversa puede bloquear entre 20 y 30 voltios, mucho menos de lo que puede bloquear un tiristor. Pero bueno, sepamos que existe este dispositivo y que nos permite ese grado de libertad adicional que no tiene el tiristor. Y bueno, en esencia esto es lo que quería comentar en esta lección y nos veremos en la siguiente.